Juez intenta humillar a una señora negra humilde, pero recibe una lección que nunca olvidará. La primera vez que vio a Teresa conduciendo ese deportivo, Javier estaba patrullando la avenida Constitución con su compañero, el oficial Rodríguez. Era un día normal de primavera y estaban investigando una denuncia por alteración del orden público cuando el Lamborghini pasó como una ráfaga dorada. «Mira eso», le dijo a Rodríguez, señalando el vehículo que se alejaba. «Apuesto a que es dinero sucio. Nadie honesto tiene un coche así». Rodríguez se limitó a encogerse de hombros, pero Javier se quedó mirando hasta que el coche desapareció en el horizonte, con una sensación amarga creciendo en su estómago. La obsesión comenzó de forma sutil. Javier empezó a fijarse en los horarios, siempre a la misma hora de la tarde, siempre la misma ruta. Empezó a especular sobre quién sería el propietario de ese vehículo. En su mente prejuiciosa, solo podía ser alguien involucrado en actividades ilícitas, tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción. Después de todo, ¿cómo podría una persona común tener acceso a un lujo de ese nivel? Esa línea de pensamiento lo tranquilizaba, porque justificaba su indignación como celo profesional, cuando en realidad era pura envidia disfrazada de moralismo. Cuando finalmente descubrió que la propietaria era una mujer negra, la ira de Javier se multiplicó exponencialmente. Había crecido en una época y en un entorno en el que ciertas ideas sobre la jerarquía social se consideraban naturales e incuestionables. Su familia, aunque no era rica, siempre se había considerado parte de una clase trabajadora respetable, superior a otros grupos que, en su visión limitada, debían permanecer en posiciones subordinadas. Ver a Teresa conduciendo esa máquina de $200,000 era como una bofetada en la cara de todo lo que creía sobre cómo debía funcionar el mundo. Javier comenzó a investigar a Teresa por su cuenta, utilizando recursos de la corporación de manera irregular. Descubrió dónde trabajaba, cuál era su posición en seguridad nacional, y esa información solo empeoró su frustración. ¿Cómo era posible que ella, una mujer negra, ocupara un cargo superior al suyo en la jerarquía del gobierno? Él había dedicado 20 años de su vida al servicio público, se había sacrificado, había cumplido órdenes sin cuestionar y aún conducía un sedán destartalado de 10 años. Mientras tanto, ella ostentaba riqueza y poder como si fuera algo natural, como si se lo mereciera. Lo que Javier no podía entender, y probablemente nunca lo haría, era que Teresa había conquistado su posición gracias a su mérito, dedicación y competencia excepcionales. En su mente distorsionada por los prejuicios, solo había dos explicaciones posibles para su éxito. O estaba involucrada en actividades delictivas, o se había beneficiado de algún tipo de favoritismo indebido. La posibilidad de que ella simplemente fuera más cualificada, más inteligente y más dedicada que él nunca se le pasó por la cabeza. La envidia de Javier también se alimentaba de sus propias frustraciones personales. Después de 20 años en la policía, seguía siendo solo un sargento, sin perspectivas reales de ascenso. Su vida personal era un desastre. Divorciado desde hacía 5 años, solo veía a sus hijos los fines de semana y vivía en un apartamento pequeño y mal amueblado. Cuando miraba a Teresa, veía todo lo que no había conseguido, y eso lo corroía por dentro como el ácido. Empezó a hablar de Teresa con otros compañeros, siempre de forma aparentemente profesional. ¿Os habéis fijado en ese Lamborghini que pasa todos los días por Constitution? Llama mucho la atención. Deberíamos investigarlo. Algunos compañeros asintieron por cortesía, otros simplemente lo ignoraron, pero Javier insistió, sembrando semillas de sospecha y resentimiento donde podía. La obsesión se intensificó cuando Javier descubrió detalles sobre la rutina de Teresa. Sabía que ella salía del trabajo siempre a la misma hora, tomaba siempre la misma ruta, y eso comenzó a parecerle una oportunidad. En su mente cada vez más distorsionada, Teresa representaba todo lo que estaba mal en el mundo. Una persona que, en su opinión, no merecía lo que tenía y debía ser puesta en su lugar. Javier empezó a desviarse de su ruta habitual solo para ver pasar a Teresa. Se quedaba aparcado en puntos estratégicos, observando, esperando, planeando. Cada vez que veía ese coche amarillo, sentía una mezcla de rabia y excitación, como un depredador observando a su presa. Fantaseaba con cómo podría usar su autoridad policial para humillarla, para demostrarle quién mandaba realmente en esas calles. El plan comenzó a tomar forma lentamente. Javier sabía que, como policía, tenía poder para detener a la gente, especialmente si alegaba sospecha de alguna irregularidad, y estaba seguro de que encontraría algún pretexto. Exceso de velocidad, documentación irregular, cualquier cosa serviría. Lo importante era demostrarle a Teresa que todo ese poder y riqueza
no significaban nada frente a la autoridad que él representaba. Con cada día que pasaba, la obsesión de Javier crecía. Había convertido a Teresa en un símbolo de todo lo que odiaba y envidiaba en el mundo. Ella representaba los cambios sociales que no podía aceptar, el progreso que dejaba atrás a personas como él, el ascenso de grupos que creía que debían permanecer sometidos. Y ahora, por fin, tenía un plan para hacer algo al respecto. Javier no se daba cuenta de que estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. En su arrogancia y ceguera, creía que podía utilizar su placa para humillar a Teresa sin consecuencias. No imaginaba que estaba metiéndose con alguien que no solo tenía poder real, sino también la determinación y los recursos necesarios para defenderse. La tormenta que estaba a punto de desatar sería mucho mayor de lo que su mente limitada podía imaginar. Mientras conducía por la avenida Constitución, Teresa sentía esa familiar sensación de transición entre mundos, dejando atrás las monumentales responsabilidades de su cargo para convertirse simplemente en una mujer que regresaba a casa. El tráfico era más intenso de lo habitual, pero no le importaba. Esos 40 minutos al volante del Lamborghini eran su momento de reflexión, en el que procesaba los acontecimientos del día y se preparaba mentalmente para las decisiones que tendría que tomar al día siguiente. El motor del Lamborghini ronroneaba suavemente mientras ella se abría paso entre el tráfico, con la destreza de alguien que conoce cada curva de esa ruta. Teresa siempre conducía dentro de los límites de velocidad, una característica que había desarrollado no solo por respeto a las leyes, sino porque sabía que, en su posición, cualquier desliz podría ser utilizado en su contra. Había aprendido muy pronto que las personas como ella no podían permitirse cometer los mismos errores que otros podían cometer con impunidad. Fue precisamente en el cruce de Constitution con Delaware Street donde su vida cambió para siempre. Teresa vio por el retrovisor las luces azules y rojas que se acercaban rápidamente, y su primer pensamiento fue de curiosidad. ¿Habría alguna emergencia en la zona? Quizás debería desviarse para dejar pasar. Pero cuando se dio cuenta de que las sirenas iban dirigidas específicamente hacia ella, una extraña sensación se apoderó de su estómago, una mezcla de confusión y alerta que sus años en la seguridad nacional le habían enseñado a no ignorar nunca. Teresa redujo la velocidad gradualmente y se detuvo en el arcén, con las manos firmes en el volante incluso cuando su corazón comenzó a acelerarse. 15 años trabajando en situaciones de alta tensión le habían enseñado a mantener la calma exterior, incluso cuando tormentas internas amenazaban su compostura. Revisó mentalmente su conducta en la última hora. No había excedido la velocidad, no había cometido ninguna infracción. Sus documentos estaban rigurosamente en regla. Entonces, ¿por qué la estaban deteniendo? Cuando Javier se acercó a la ventanilla del conductor, Teresa percibió inmediatamente que algo andaba mal en su postura y expresión. Había trabajado con profesionales de la seguridad el tiempo suficiente como para reconocer la diferencia entre una parada rutinaria y algo motivado por otros factores. La sonrisa de Javier era fría, calculadora, y sus ojos denotaban una hostilidad que parecía desproporcionada para una simple parada de tráfico. Era como si estuviera saboreando de antemano algo que aún estaba por llegar. «Documentos, por favor», dijo Javier, extendiendo la mano con una autoridad exagerada que inmediatamente puso a Teresa en alerta máxima. Había tratado con cientos de agentes de la ley a lo largo de su carrera y reconocía cuando alguien estaba abusando de su poder, pero decidió mantener la diplomacia, con la esperanza de que solo se tratara de un malentendido que pudiera resolverse rápidamente. «¿Puedo saber el motivo de la parada, agente?», preguntó Teresa, manteniendo la voz tranquila y profesional mientras buscaba los documentos en el bolso. Era una pregunta legítima. Todo ciudadano tenía derecho a saber por qué estaba siendo abordado por las fuerzas policiales. Pero la respuesta de Javier reveló inmediatamente que no se trataba de una parada basada en sospechas legítimas. «Exceso de velocidad y sospecha de irregularidad en la documentación del vehículo», dijo Javier, examinando el carné de conducir de Teresa con un desdén mal disimulado. Ella sabía con absoluta certeza que no había cometido ninguna infracción de velocidad. Su velocímetro nunca superaba los límites establecidos y acababa de revisar sus documentos la semana anterior como parte de su rutina mensual de organización personal. Teresa sintió la primera oleada de injusticia recorriendo su sistema nervioso. Era una sensación familiar y dolorosa, la misma que había experimentado innumerables veces a lo largo de su carrera cuando la interrogaban, la desafiaban
o la desacreditaban por motivos que nada tenían que ver con su competencia o su conducta. Agente, no iba en exceso de velocidad, nunca conduzco por encima del límite, y mis documentos están todos en regla. Puedo mostrárselos si es necesario. Javier fingió examinar los documentos con exagerada atención, buscando claramente cualquier pretexto para prolongar la humillación. Teresa vio que otros policías se colocaban alrededor del vehículo y se dio cuenta de que aquello había sido planeado. No era un control casual, sino una operación coordinada con el objetivo específico de avergonzarla. Darse cuenta de ello fue como un puñetazo en el estómago, porque significaba que alguien había estado observando su rutina, estudiando sus movimientos, esperando el momento adecuado para atacar. Vamos a tener que incautar el vehículo para verificarlo, anunció Javier, con las palabras saliendo de su boca como si estuviera saboreando cada sílaba. Teresa sabía que eso era completamente irregular. No había base legal para la incautación sin pruebas concretas de irregularidad, y sus documentos estaban impecables. Era un abuso de poder flagrante, y no podía aceptarlo pasivamente. «Esto es absurdo. No tienen motivos», exclamó Teresa, con la voz cargada de toda la indignación de alguien que había dedicado toda su vida a defender la justicia, y ahora se veía víctima de una injusticia flagrante. Podía sentir las miradas curiosas de los conductores que pasaban, algunos reduciendo la velocidad para observar la escena, y la humillación pública intensificó su ira. Fue en ese momento cuando Javier cometió el error que lo cambiaría todo. En lugar de mantener la farsa de legalidad, reveló sus verdaderas intenciones al intentar agarrar a Teresa por el brazo. «Señora, ¿está resistiéndose a la autoridad policial?», dijo, pero sus acciones dejaron claro que estaba dispuesto a usar la fuerza física para someterla. La reacción de Teresa fue instantánea e instintiva. 15 años de entrenamiento en situaciones de riesgo tomaron control de su cuerpo antes de que su mente consciente pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. Su mano se movió automáticamente hacia el arma de servicio que llevaba como funcionaria de alto rango de seguridad nacional. «¡No me toque!», gritó, con una voz cargada de una autoridad que Javier no esperaba encontrar. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Los 5 policías se quedaron paralizados, mirando a una mujer que se había atrevido a desafiar no solo su autoridad individual, sino todo el sistema de poder que creían representar. Teresa mantuvo el arma apuntando, no con intención de herir, sino como una declaración clara de que no sería víctima pasiva del abuso de poder. Sus años de entrenamiento le habían enseñado que mostrar debilidad ante los depredadores solo los animaba a atacar con más fuerza. Teresa retrocedió lentamente hacia el coche, sin apartar los ojos de Javier, leyendo cada microexpresión de su rostro. Podía ver la rabia, la humillación y la promesa de venganza formándose en sus ojos. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no tenía otra opción. Si permitía que Javier la humillara en ese momento, estaría enviando un mensaje de que personas como ella podían ser atacadas con impunidad. «Esto no va a quedar así», dijo Javier, con la voz cargada de amenazas que heló el aire entre ellos. Teresa sabía que esas palabras no eran solo una demostración de ira momentánea, sino una sombría promesa de que la guerra no había hecho más que empezar. Teresa entró en el coche con movimientos controlados, sin dar nunca la espalda completamente a los policías. Cuando finalmente se marchó, su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban ligeramente y sabía que su vida había cambiado para siempre. Había defendido su dignidad, pero el precio de esa defensa apenas comenzaba a revelarse. La noche que siguió al primer enfrentamiento fue una de las más largas en la vida de Teresa Martínez. Pasó horas tumbada en la cama, mirando al techo, reviviendo cada segundo de aquel terrible encuentro con Javier. Su mente analítica de agente de seguridad nacional procesaba las posibles consecuencias de aquella situación. Había apuntado con un arma a unos policías en servicio, aunque fuera en defensa propia. Sabía que Javier no dejaría pasar el asunto, pero también sabía que no podía mostrar miedo ni alterar su rutina, ya que eso se interpretaría como una admisión de culpa. Cuando llegó el viernes por la mañana, Teresa tomó una decisión que definiría el curso de los acontecimientos siguientes. No cambiaría su ruta, no alteraría sus horarios, no se escondería como una delincuente. Había dedicado 15 años de su vida a combatir las injusticias y defender la ley, y no iba a ser el enfoque ilegal de un policía prejuicioso lo que la haría desviarse del camino que siempre había seguido. Si Javier quería una guerra, ella no retrocedería, pero tampoco sería la primera en escapar
escalar el conflicto. Durante toda la jornada laboral, Teresa se mantuvo centrada en sus responsabilidades, pero una parte de su mente permanecía alerta, procesando escenarios y preparándose mentalmente para cualquier eventualidad. Sus subordinados notaron una tensión diferente en su postura, una rigidez en los hombros, que indicaba que algo había perturbado su habitual serenidad. Pero Teresa era demasiado profesional como para permitir que cuestiones personales interfirieran en su rendimiento en el trabajo. Cuando llegó la hora de marcharse, Teresa respiró hondo antes de entrar en el Lamborghini. Había considerado pedir escolta policial, pero eso sería admitir debilidad y también podría complicar aún más la situación. Como jefa de operaciones de seguridad nacional, tenía recursos y contactos que podía utilizar si fuera necesario, pero primero quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier con su persecución personal. Esta vez, Javier estaba mucho más preparado. Durante las 24 horas que habían transcurrido desde el primer enfrentamiento, había tramado obsesivamente, movilizando recursos y convenciendo a sus colegas de que Teresa representaba una amenaza real para la autoridad policial. Había distorsionado los hechos del primer encuentro, pintando a Teresa como una peligrosa criminal que había atacado a la policía sin provocación. Su versión de la historia omitía convenientemente el abuso de poder que había iniciado toda la situación. Cuando Teresa entró en la Avenida Constitución, inmediatamente se dio cuenta de que algo era diferente. Había más movimiento policial de lo normal, coches patrulla estratégicamente posicionados a lo largo de la ruta, como si estuvieran montando una operación militar. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la velocidad constante, las manos firmes en el volante, negándose a mostrar ningún signo de nerviosismo o culpa. La trampa se cerró con precisión militar. 6 coches patrulla surgieron simultáneamente desde diferentes posiciones, rodeando el Lamborghini como depredadores rodeando a su presa. 12 policías saltaron de los vehículos en formación táctica, con las armas desenfundadas y gritando órdenes contradictorias que creaban una cacofonía de autoridad abusiva. Salga del vehículo con las manos en alto, no se mueva, mantenga las manos a la vista. Era una demostración exagerada de fuerza, completamente desproporcionada para una supuesta infracción de tráfico. Teresa comprendió inmediatamente que esta vez no había negociación posible. Javier había escalado la situación a un nivel en el que la resistencia se interpretaría como resistencia armada, lo que podría tener consecuencias fatales. Con la sabiduría de alguien que se había enfrentado a situaciones peligrosas a lo largo de toda su carrera, eligió la supervivencia por encima del orgullo, levantando las manos lentamente y saliendo del vehículo con movimientos deliberadamente lentos y visibles. Lo que siguió fue una humillación calculada y sistemática. Los policías la esposaron con fuerza excesiva, apretando el metal contra sus muñecas hasta dejar marcas rojas. Registraron su bolso y sus pertenencias personales allí mismo, en la vía pública, esparciendo sus objetos íntimos por el asfalto como si fueran pruebas de un delito. Cada acción era filmada por transeúntes con teléfonos móviles, y Teresa sabía que su imagen, tratada como la de una delincuente común, pronto estaría circulando en las redes sociales y en los noticiarios. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras Teresa era colocada en el asiento trasero del coche patrulla, se vio obligada a presenciar la destrucción sistemática de su Lamborghini. Los policías patearon los retrovisores hasta romperlos por completo, rayaron la pintura con llaves y objetos punzantes, y rompieron los faros a golpes con un mazo. Era una violencia gratuita, un espectáculo de fuerza bruta destinado no solo a destruir su patrimonio, sino a quebrantar su espíritu. Cada golpe en el coche era un golpe en su dignidad. Cada arañazo en la pintura era una cicatriz en su alma. Teresa lo vio todo en silencio, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro, pero manteniendo la postura erguida y la mirada desafiante. Memorizó cada rostro, cada acción, cada detalle de aquella orgía de violencia institucional. Sabía que aquellos hombres estaban cometiendo delitos contra ella bajo la protección de sus distintivos y que algún día habría consecuencias para cada uno de ellos. La grúa que se llevó el Lamborghini destrozado fue como un cortejo fúnebre. Teresa vio como su conquista más preciada, símbolo de años de dedicación y superación, era arrastrada como basura y sintió que algo moría dentro de ella. No era solo un coche lo que estaba siendo destruido, era su fe en el sistema de justicia al que había servido con lealtad, su creencia de que la ley protegía a todos por igual, su esperanza de que el mérito y la honestidad fueran suficientes para garantizar un trato justo. Durante el trayecto hasta la comisaría, Teresa permaneció en silencio, asimilando la magnitud de lo que había sucedido. Sabía que Javier había cometido múltiples delitos, abuso de autoridad, destrucción de propiedad, detención ilegal, pero también sabía que,
En ese momento, él controlaba la narrativa. Llegaría primero a la comisaría, contaría su versión de los hechos, y ella sería tratada como culpable hasta que pudiera demostrar su inocencia. Una inversión completa de los principios básicos de la justicia. Cuando llegaron a la comisaría, sacaron a Teresa del coche como si fuera una peligrosa criminal. Los policías la empujaron por los pasillos con fuerza innecesaria, sus esposas haciendo ruido contra las paredes mientras ella intentaba mantener el equilibrio. Otros empleados de la comisaría se detuvieron a observar el espectáculo, algunos con expresiones de curiosidad, otros con desdén mal disimulado. Teresa mantenía la cabeza alta, negándose a mostrar la humillación que sentía ardiendo en su pecho. La celda en la que la metieron era pequeña, fría y sucia. El olor a desinfectante mezclado con sudor humano impregnaba el aire, y Teresa se sentó en el banco de hormigón tratando de asimilar cómo su vida había cambiado tan drásticamente en menos de 24 horas. La mañana anterior era una respetada jefa de operaciones de seguridad nacional. Ahora estaba sentada en una celda como una delincuente común, con su reputación probablemente destruida y su carrera potencialmente arruinada. Pero incluso en ese momento de aparente derrota, algo comenzó a formarse en la mente de Teresa. Era una determinación fría y calculadora, una resolución de que esa injusticia no quedaría sin respuesta. Javier había subestimado con quién estaba tratando. Vio a una mujer negra en un coche caro y asumió que podía aplastarla con impunidad. No sabía que estaba tratando con alguien que tenía acceso a recursos, contactos y conocimientos que podían cambiar completamente el juego. Mientras esperaba en la celda, Teresa comenzó a planear su respuesta. No sería una reacción emocional o desesperada. Sería una operación estratégica, ejecutada con la misma precisión y frialdad que aplicaba en las misiones de seguridad nacional. Javier le había declarado la guerra, y Teresa Martínez nunca había perdido una guerra en su vida. Esta no sería la primera. El delegado Roberto Silva era un hombre de 62 años que había pasado las últimas 4 décadas navegando por las turbulentas aguas de la política policial. Su oficina, decorada con certificados enmarcados y fotos con autoridades locales, reflejaba una carrera construida más sobre relaciones estratégicas que sobre principios inquebrantables de justicia. Cuando Javier llamó a su puerta aquella tarde de viernes, Silva estaba revisando informes policiales, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de convertirse en una pieza clave de una conspiración que mancharía para siempre su reputación. Javier entró en la oficina con la confianza de alguien que había ensayado cada palabra que iba a decir. Durante el trayecto desde la avenida hasta la comisaría, había perfeccionado su versión de los hechos, transformando su persecución sistemática y su abuso de poder en una narrativa heroica de aplicación de la ley. Su postura era la de un policía dedicado que se había enfrentado a una peligrosa delincuente en el cumplimiento de su deber, y sabía exactamente qué detalles enfatizar para asegurarse la simpatía y el apoyo de su superior. «Jefe Silva», comenzó Javier, quitándose la gorra y adoptando una expresión grave que sugería el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. «Necesito informarle de un incidente grave que involucra a una sospechosa que lleva varias semanas bajo vigilancia. Teresa Martínez, propietaria de un vehículo de lujo que ha llamado la atención por su comportamiento sospechoso en la vía pública». Hizo una pausa dramática, dejando que la gravedad de sus palabras calara en la mente del delegado antes de continuar con su relato cuidadosamente elaborado. Silva levantó la vista de los papeles, con toda su atención capturada. En sus años de experiencia, había aprendido a reconocer cuando un subordinado traía información realmente importante, y la seriedad en la voz de Javier sugería que ese caso merecía una consideración especial. «Continúe, sargento. ¿Cuál fue la naturaleza de ese incidente?» Javier desplegó su versión de los hechos con la habilidad de un narrador experimentado, pintando a Teresa como una mujer arrogante y potencialmente peligrosa que había desacatado flagrantemente la autoridad policial. Describió el primer acercamiento como una comprobación rutinaria basada en sospechas legítimas de irregularidades, omitiendo convenientemente sus motivos prejuiciosos y su obsesión personal. En su relato, Teresa se había vuelto agresiva sin provocación, amenazando a los agentes con un arma de fuego y escapando antes de que pudieran tomar las medidas oportunas. «Y hoy», continuó Javier, con la voz cargada de indignación fingida, «cuando hemos intentado un nuevo enfoque para resolver la situación pendiente, ella ha vuelto a mostrar un comportamiento hostil y resistencia a la autoridad. Fue necesario emplear fuerza adicional para garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos en la zona. El vehículo
vehículo presentaba varias irregularidades que justificaban su incautación inmediata. Cada palabra estaba calculada para reforzar la impresión de que Teresa era una amenaza pública que debía ser contenida. Silva escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales y formulando preguntas que Javier respondía con detalles convincentes. El delegado no tenía motivos para dudar de la palabra de un sargento con 20 años de servicio, especialmente cuando la historia presentada seguía patrones familiares de resistencia a la autoridad que había presenciado innumerables veces a lo largo de su carrera. La posibilidad de que Javier pudiera estar mintiendo o distorsionando los hechos ni siquiera se le pasó por la cabeza. Cuando Teresa fue finalmente llevada al interrogatorio, 2 horas después de su detención, el daño ya estaba hecho. Silva había asimilado completamente la versión de Javier y se había formado una opinión previa sobre el carácter y las intenciones de Teresa. Ella entró en la sala todavía esposada, con la postura erguida, que contrastaba con la indignidad de su situación, pero Silva ya la veía a través de las lentes distorsionadas del relato de Javier. Teresa miró directamente a los ojos del delegado, reuniendo toda su autoridad y dignidad profesional. «Delegado, soy Teresa Martínez, jefa de Operaciones Especiales de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Soy una funcionaria federal de alto rango y creo que ha habido un grave malentendido que debe aclararse de inmediato». Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y respetado, pero Silva ya había sido condicionado a interpretar cualquier muestra de confianza como arrogancia y resistencia. Silva se reclinó en su silla, estudiando a Teresa con la expresión de alguien que había visto todas las variaciones posibles de criminales tratando de eludir su responsabilidad. «Señora Martínez», respondió él, con la voz cargada de escepticismo mal disimulado. «El sargento Javier ya me ha informado detalladamente de toda la situación. Según su relato, usted amenazó a agentes de policía con un arma de fuego durante una intervención rutinaria legítima. Esto constituye una amenaza grave a la autoridad pública y resistencia a la detención». Teresa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Darse cuenta de que su palabra no tendría el mismo peso que la de Javier fue como un puñetazo en el estómago, una lección brutal sobre cómo el sistema podía ser manipulado por aquellos dispuestos a pervertir la verdad. «Delegado, esa parada no fue legítima. No había base legal para la detención y, desde luego, no había justificación para confiscar mi vehículo. Tengo grabaciones de las 2 interacciones que pueden corroborar mi versión de los hechos». Pero Silva ya había tomado su decisión. La combinación del convincente relato de Javier, sus propios prejuicios inconscientes sobre las personas que ocupaban puestos de poder que él consideraba por encima de sus expectativas y la tendencia natural a apoyar a sus subordinados frente a desconocidos, había creado una tormenta perfecta de injusticia. «Señora Martínez, las grabaciones pueden editarse o manipularse. Tenemos el testimonio de varios agentes de policía que presenciaron su comportamiento amenazante». Teresa comprendió en ese momento que se enfrentaba a algo mucho mayor que un simple malentendido o un abuso aislado de poder. Se enfrentaba a un sistema que protegía a sus propios miembros independientemente de la verdad, que priorizaba el mantenimiento de la autoridad por encima de la búsqueda de la justicia. La revelación de su posición en seguridad nacional, que debería haber garantizado al menos una investigación minuciosa, fue simplemente ignorada como irrelevante frente a la palabra de un sargento de policía. «Quiero hacer una llamada», dijo Teresa con la voz temblorosa, no por miedo, sino por la ira que contenía. Era su derecho legal y sabía que necesitaba movilizar recursos externos si quería tener alguna posibilidad de escapar de esa trampa burocrática. Pero incluso ese derecho básico le sería negado o dificultado por procedimientos administrativos diseñados para desalentar la resistencia. Silva asintió con la cabeza, pero su expresión dejaba claro que consideraba cualquier intento de Teresa por buscar ayuda externa como una prueba adicional de su culpabilidad. «Por supuesto, señora Martínez, pero quiero que entienda que su situación es grave. Tenemos pruebas sólidas de comportamiento delictivo, y cualquier intento de utilizar su influencia política para evitar las consecuencias de sus actos solo empeorará su situación». Mientras la llevaban de vuelta a la celda para esperar su llamada telefónica, Teresa procesaba la magnitud de la conspiración que se estaba gestando en su contra. No era solo Javier actuando por motivos personales, era todo un sistema que funcionaba para proteger la versión oficial de los hechos, independientemente de su veracidad. Silva no era necesariamente un conspirador malicioso, pero su disposición a aceptar sin cuestionar la palabra de Javier demostraba cómo la injusticia podía florecer a través de la complacencia y los prejuicios sistémicos. La celda fría y húmeda se convirtió en el lugar donde
donde Teresa se enfrentó a una verdad devastadora sobre el mundo al que había servido con lealtad. Su posición, su reputación, sus años de servicio dedicado, nada de eso importaba cuando se enfrentaba a la disposición de hombres mediocres para protegerse unos a otros. Siempre había creído que la verdad prevalecería, que el sistema tenía mecanismos para corregir las injusticias. Pero ahora veía que esos mecanismos podían ser fácilmente subvertidos por aquellos dispuestos a mentir con convicción y autoridad. La llamada telefónica que finalmente logró hacer fue a su asistente en Seguridad Nacional, pero Teresa sabía que, incluso con su red de contactos, se enfrentaría a una dura batalla. El sistema se había cerrado contra ella, y cualquier intento de demostrar su inocencia se interpretaría como un intento de utilizar privilegios indebidos. Estaba atrapada en una trampa kafkiana en la que la propia defensa se convertía en prueba de culpabilidad. En la quietud de su casa suburbana, rodeado de diplomas enmarcados y estanterías repletas de códigos legales, el juez José Manuel Rodríguez estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono por primera vez en aquella fatídica noche de viernes. A sus 58 años, José Manuel se había labrado una carrera judicial respetable, al menos en apariencia, basada en una cuidadosa mezcla de competencia jurídica genuina y una flexibilidad moral que le permitía favorecer a amigos y aliados cuando las circunstancias lo requerían. Su casa reflejaba el éxito material de 2 décadas en la judicatura: muebles de madera noble, obras de arte cuidadosamente seleccionadas y una bodega que demostraba sus gustos refinados y caros. Cuando vio el nombre de Javier Mendoza aparecer en la pantalla de su móvil, José Manuel sonrió con la nostalgia de quien recuerda los tiempos dorados de la Facultad de Derecho. Javier había sido su compañero de cuarto durante los 4 años de carrera, y aunque habían seguido caminos profesionales diferentes, José Manuel había elegido la magistratura y Javier la carrera policial. Mantenían una sólida amistad basada en intereses mutuos y un entendimiento tácito de cómo funcionaba realmente el sistema detrás de las fachadas oficiales. «Javi, viejo amigo», dijo José Manuel, recostándose en el sillón de cuero mientras sostenía una copa de vino tinto. «¿Cómo van las cosas en la primera línea de la aplicación de la ley?» Había una familiaridad cálida en su voz, el tipo de intimidad que se desarrolla entre hombres que han compartido no solo años de formación académica, sino también secretos, favores y una visión cínica sobre cómo navegar por las complejidades del sistema judicial sin dejarse limitar por escrúpulos excesivos. Javier, al otro lado de la línea, hablaba con una urgencia que inmediatamente llamó la atención de José Manuel. «José, necesito tu ayuda en una situación delicada. Tenemos un caso que va a llegar a tu tribunal, y es importante que comprendas toda la complejidad de la situación antes de formarte una opinión». La voz de Javier tenía ese tono que José Manuel había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Era el sonido de alguien que necesitaba un favor importante y estaba dispuesto a ofrecer una compensación adecuada. Durante los siguientes 40 minutos, Javier elaboró cuidadosamente su versión de la historia, pintando a Teresa como una funcionaria corrupta que había utilizado su posición para intimidar a policías honestos en el cumplimiento de su deber. Describió cómo ella se había resistido violentamente a una intervención legítima, había amenazado a los agentes con un arma de fuego y había intentado utilizar su influencia política para escapar de las consecuencias de sus actos delictivos. Cada detalle era presentado con la convicción de alguien que había ensayado esa historia hasta que, en su propia mente, se había vuelto indistinguible de la verdad. José Manuel escuchaba con atención creciente, no solo por el caso en sí, sino por las implicaciones más amplias que percibía entre líneas. «Entiendo tu preocupación, Javier. Una persona en una posición de autoridad que abusa de su poder representa una amenaza para la integridad de todo el sistema. Pero dime, ¿qué tipo de pruebas tenéis para respaldar esas acusaciones?» Su pregunta no estaba motivada por un escepticismo genuino, sino por la necesidad práctica de entender cómo estructurar una defensa legal convincente para las decisiones que ya estaba considerando tomar. Fue entonces cuando Javier reveló el alcance de su preparación. Durante las semanas que había observado a Teresa, no solo había planeado los enfoques, sino que también había fabricado pruebas documentales que podían respaldar su versión de los hechos. «Tengo informes de múltiples incidentes de comportamiento sospechoso, registros de velocidad que demuestran infracciones habituales y testigos que pueden dar fe de su comportamiento agresivo e irrespetuoso». Era una mentira elaborada, pero Javier la presentaba con la confianza de alguien que había invertido mucho tiempo en hacerla creíble. José Manuel reconoció inmediatamente la oportunidad que se le presentaba. Un caso de gran repercusión mediática,
que involucrara a una funcionaria federal sería inevitablemente cubierto por los medios de comunicación, y una condena bien fundamentada podría elevar significativamente su perfil judicial. Además, demostrar que estaba dispuesto a aplicar la ley por igual, independientemente de la posición social del acusado, reforzaría su reputación de integridad, una ironía que no escapaba por completo a su conciencia, pero que había aprendido a ignorar hacía mucho tiempo. Javier, sabes que puedo confiar en nuestra larga amistad, dijo José Manuel, con un tono más conspirador. Si esa mujer realmente representa el tipo de corrupción que describes, entonces es nuestro deber garantizar que se haga justicia. Pero debemos ser cautelosos. Cualquier apariencia de irregularidad por nuestra parte podría comprometer todo el proceso. Durante las horas siguientes, los dos hombres desarrollaron una estrategia detallada para garantizar que el juicio produjera el resultado deseado. José Manuel explicó cómo podría interpretar las pruebas para favorecer a la acusación, qué precedentes legales podría citar para justificar sentencias más severas y cómo podría limitar las oportunidades de la defensa para presentar pruebas contrarias efectivas. No era técnicamente ilegal. El sistema judicial ofrecía un amplio margen para la interpretación subjetiva, pero sin duda era una completa perversión de los principios de imparcialidad que deben guiar cualquier proceso judicial. Javier, por su parte, describió cómo podría coordinar el testimonio de los policías implicados para garantizar la coherencia de sus relatos, eliminar cualquier prueba que pudiera contradecir la versión oficial de los hechos y presentar a Teresa de manera que se maximizara la impresión de culpabilidad. Discutieron estrategias para desacreditar cualquier intento por parte de ella de utilizar su posición en seguridad nacional como prueba de buena conducta, convirtiendo esa credencial en prueba de arrogancia y abuso de poder. La conversación se prolongó hasta bien pasada la medianoche, con ambos hombres perfeccionando cada aspecto de su conspiración. José Manuel tomó notas cuidadosas sobre los puntos clave que tendría que enfatizar durante el juicio, las interpretaciones legales que podría utilizar para justificar decisiones aparentemente imparciales, pero en realidad sesgadas, y las formas de limitar el acceso de la defensa a recursos que podrían comprometer el resultado deseado. Cuando finalmente colgaron el teléfono, ambos estaban satisfechos con el plan que habían elaborado. José Manuel se sentía energizado por la perspectiva de llevar a cabo un juicio de alto perfil que fortalecería su reputación, mientras que Javier experimentaba la satisfacción de saber que su venganza personal contra Teresa sería legitimada por el sistema judicial. Ninguno de los dos consideró, ni por un momento, la posibilidad de que estuvieran conspirando para destruir la vida de una persona inocente. En los días siguientes, José Manuel comenzó a preparar el terreno legal para el juicio. Estudió precedentes que podrían utilizarse para justificar sentencias severas, identificó lagunas procesales que podrían explotarse para limitar la eficacia de la defensa, y desarrolló una estrategia retórica que presentaría cualquier prueba favorable a Teresa como un intento de manipular el sistema mediante privilegios indebidos. La falsificación de documentos que Javier había mencionado se elaboró con meticuloso cuidado. Se crearon informes policiales retroactivos para establecer un patrón de comportamiento problemático, se modificaron registros de velocidad para respaldar las acusaciones de infracciones habituales y se instruyó a los testigos sobre cómo presentar testimonios que parecieran espontáneos, pero que en realidad estuvieran cuidadosamente coordinados. José Manuel también tomó medidas para garantizar que el caso se asignara específicamente a su tribunal, utilizando conexiones administrativas para influir en el proceso de distribución, que normalmente sería aleatorio. Se trataba de un abuso sutil del sistema, pero eficaz y prácticamente imposible de detectar sin una investigación específica sobre las prácticas internas del Poder Judicial. Cuando Teresa finalmente consiguió contratar abogados e iniciar su defensa, no sabía que se enfrentaba no solo a los cargos formales, sino a una elaborada conspiración entre dos hombres que habían decidido que su destrucción sería tan rentable como satisfactoria. El juego estaba amañado desde el principio y todas las cartas estaban marcadas en su contra. La mañana del juicio amaneció fría y gris, como si el propio cielo presagiara la injusticia que se desarrollaría en los próximos días. Teresa Martínez caminaba por los pasillos del Tribunal Federal con una confianza que, aunque sacudida por los
los recientes acontecimientos aún brillaba en sus ojos oscuros. A su lado, dos de los abogados penalistas más respetados del país, David Thornton y Sarah Collins, llevaban carpetas repletas de pruebas que creían que serían suficientes para exponer la farsa en que se había convertido la vida de Teresa. Había invertido los ahorros de toda su vida para contratar a esta defensa de élite, convencida de que la verdad, cuando se presentaba de forma competente y elocuente, prevalecería inevitablemente sobre las elaboradas mentiras de Javier. El tribunal estaba repleto de periodistas, funcionarios gubernamentales y curiosos atraídos por la naturaleza extraordinaria del caso. Una alta funcionaria de seguridad nacional acusada de amenazar a la policía durante una parada rutinaria. Teresa podía sentir el peso de las miradas sobre ella, algunas de genuina curiosidad, otras de juicio prematuro basado en los titulares sensacionalistas que habían dominado las noticias locales en las últimas semanas. Se mantenía erguida y con la mirada firme, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad o vergüenza por delitos que sabía que no había cometido. Cuando José Manuel entró en la sala y ocupó su lugar en el estrado, Teresa sintió un escalofrío involuntario recorriendo su espina dorsal. Había algo en su expresión que la inquietaba, una frialdad calculadora que parecía incompatible con la imparcialidad que debía caracterizar a un magistrado. Sus años de experiencia leyendo a personas en situaciones de alta tensión habían afinado sus instintos, y algo en José Manuel activaba todas sus alarmas internas. Pero atribuyó esa sensación al estrés natural de enfrentarse a un juicio que podría destruir por completo su vida y su carrera. David Thornton se levantó para presentar la defensa con la elocuencia de alguien que había pasado 30 años dominando las salas de los tribunales. Su señoría, miembros del jurado, comenzó con voz cargada de convicción genuina. Hoy no solo estamos juzgando un caso de presunta amenaza a la autoridad policial. Estamos juzgando los principios mismos que sustentan nuestra democracia, el derecho de todo ciudadano a un trato justo e igualitario ante la ley, independientemente de su raza, género o posición social. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran en la sala antes de continuar con su meticulosamente preparada argumentación. Thornton presentó entonces las pruebas que había recopilado con obsesivo cuidado. Las grabaciones de las dos conversaciones eran cristalinas. La voz de Teresa era siempre respetuosa e inquisitiva, nunca agresiva o desafiante, en marcado contraste con el tono cada vez más hostil y provocador de Javier. Señores, estas grabaciones no solo prueban la inocencia de mi clienta, dijo Thornton, reproduciendo los fragmentos más relevantes, sino que también revelan un patrón sistemático de acoso y abuso de autoridad por parte del sargento Mendoza. Sarah Collins complementó la presentación con un análisis detallado de los registros de Teresa en Seguridad Nacional. Su señoría, estamos hablando de una mujer que ha dedicado 15 años de su vida a proteger este país, dijo, mostrando certificados de mérito, cartas de reconocimiento de sus superiores y registros impecables de conducta profesional. Una persona con esta trayectoria de dedicación al servicio público no se convierte de repente en una delincuente que amenaza a los policías sin provocación. Pero José Manuel observaba toda la presentación de la defensa con una expresión que mezclaba aburrimiento fingido y desprecio mal disimulado. Ya había decidido el resultado del juicio, incluso antes de escuchar el primer argumento, y cada prueba favorable a Teresa era interpretada a través del filtro distorsionado de su conspiración con Javier. Cuando Thornton presentó las grabaciones, José Manuel no las escuchó como prueba de inocencia, sino como un sofisticado intento de manipular el sistema judicial mediante grabaciones que podrían haber sido editadas o sacadas de contexto. La presentación de la acusación fue una obra maestra de manipulación retórica. El fiscal, influenciado por la versión de Javier y por los documentos falsificados que se habían introducido en el proceso, pintó a Teresa como una funcionaria corrupta que había utilizado su cargo para intimidar a policías honestos. Señores del jurado, dijo con teatral convicción, Teresa Martínez representa todo lo que está mal en el abuso de poder en nuestro gobierno. Ella cree que su posición en seguridad nacional le da derecho a estar por encima de la ley, a amenazar a aquellos que intentan hacer cumplir esa misma ley. Javier subió al estrado con la confianza de alguien que había ensayado su testimonio cientos de veces. Describió los abordajes como procedimientos rutinarios basados en sospechas legítimas, pintando a Teresa como una mujer violenta e incontrolable, que había escalado una situación sencilla hasta convertirla en un enfrentamiento peligroso. Cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto emocional, y consiguió proyectar la imagen de un policía dedicado que había quedado traumatizado por la experiencia de ser amenazado en el cumplimiento de su deber. Teresa observaba el testimonio de Javier con una mezcla de horror
y fascinación. Era como ver a un consumado artista de la mentira en plena actuación, transformando la ficción en realidad mediante el puro poder de la convicción teatral. Podía ver cómo algunos miembros del jurado se iban convenciendo poco a poco de la versión de Javier y cómo sus expresiones pasaban del escepticismo inicial a una creciente simpatía por el policía que se presentaba como víctima. Cuando finalmente llegó el momento de que José Manuel dictara sentencia, Teresa aún conservaba una pizca de esperanza. Las pruebas presentadas por su defensa eran irrefutables, las grabaciones eran claras, y su reputación profesional hablaba por sí sola. Sin duda, un juez experimentado sería capaz de ver más allá de las mentiras de Javier y reconocer la injusticia que se había cometido contra ella. José Manuel se levantó lentamente, con una expresión grave que le daba un aire de sabiduría judicial que apenas disimulaba la satisfacción que sentía por estar a punto de cumplir su parte en la conspiración. Tras considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, comenzó, con voz cargada de falsa autoridad: este tribunal ha llegado a una conclusión sobre la culpabilidad de la acusada Teresa Martínez. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento antes de pronunciar las palabras que destruirían la vida de Teresa. Condeno a la acusada Teresa Martínez a 3 años de prisión por amenaza grave a la autoridad policial y abuso de poder público. También ordeno la suspensión inmediata e indefinida de sus funciones en la seguridad nacional, así como la pérdida de todos los beneficios y privilegios asociados al cargo. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Teresa, pero José Manuel las pronunciaba con la satisfacción de alguien que creía estar haciendo justicia, cuando en realidad estaba perpetrando una de las mayores injusticias de su carrera judicial. Teresa se levantó de un salto, con el mundo girando a su alrededor como si la realidad hubiera perdido toda coherencia. «Esto es una farsa, una injusticia absoluta», gritó, con la voz resonando en la sala del tribunal, en una explosión de indignación que años de entrenamiento en autocontrol no pudieron contener. Había entrado en ese tribunal como una ciudadana respetable que confiaba en el sistema judicial y salía como una criminal condenada por delitos que solo existían en la imaginación distorsionada de hombres corrompidos por los prejuicios y la sed de poder. Pero José Manuel ya estaba golpeando el martillo con excesiva fuerza, y el sonido resonó en la sala como el toque de difuntos para la fe de Teresa en el sistema al que había servido con lealtad durante toda su vida adulta. El juicio había terminado, pero las consecuencias de aquella injusticia monumental apenas comenzaban a desarrollarse, y ni Javier ni José Manuel tenían la menor idea de la tormenta que habían desatado al subestimar la determinación de una mujer que había dedicado toda su vida a luchar contra la injusticia en todas sus formas. La mañana del juicio amaneció fría y gris, como si el propio cielo presagiara la injusticia que se desarrollaría en los próximos días. Teresa Martínez caminaba por los pasillos del Tribunal Federal con una confianza que, aunque sacudida por los recientes acontecimientos, aún brillaba en sus ojos oscuros. A su lado, 2 de los abogados penalistas más respetados del país, David Thornton y Sarah Collins, llevaban maletines repletos de pruebas que creían suficientes para desenmascarar la farsa en que se había convertido la vida de Teresa. Había invertido los ahorros de toda su vida en contratar a esta defensa de élite, convencida de que la verdad, cuando se presentaba de forma competente y elocuente, prevalecería inevitablemente sobre las elaboradas mentiras de Javier. El tribunal estaba repleto de periodistas, funcionarios gubernamentales y curiosos atraídos por la naturaleza extraordinaria del caso. Una alta funcionaria de seguridad nacional, acusada de amenazar a la policía durante una parada rutinaria. Teresa podía sentir el peso de las miradas sobre ella, algunas de genuina curiosidad, otras de juicio prematuro, basado en los titulares sensacionalistas que habían dominado las noticias locales en las últimas semanas. Se mantenía erguida y con la mirada fija, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad o vergüenza por delitos que sabía que no había cometido. Cuando José Manuel entró en la sala y ocupó su lugar en el estrado, Teresa sintió un escalofrío involuntario recorriendo su espina dorsal. Había algo en su expresión que la inquietaba, una frialdad calculadora que parecía incompatible con la imparcialidad que debía caracterizar a un magistrado. Sus años de experiencia leyendo a personas en situaciones de alta tensión habían afinado sus instintos, y algo en José Manuel activaba todas sus alarmas internas. Pero atribuyó esa sensación al estrés natural de enfrentarse a un juicio que podría destruir por completo su vida y su carrera. David Thornton se levantó para presentar la defensa con la elocuencia de alguien que había pasado 30 años dominando las salas de los tribunales.
Su señoría, miembros del jurado, comenzó con voz cargada de convicción genuina. Hoy no solo estamos juzgando un caso de presunta amenaza a la autoridad policial. Estamos juzgando los principios mismos que sustentan nuestra democracia. El derecho de todo ciudadano a un trato justo e igualitario ante la ley, independientemente de su raza, género o posición social. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran en la sala, antes de continuar con su argumentación meticulosamente preparada. Thornton presentó entonces las pruebas que había recopilado con obsesivo cuidado. Las grabaciones de las dos conversaciones eran cristalinas. La voz de Teresa era siempre respetuosa e inquisitiva, nunca agresiva o desafiante, en marcado contraste con el tono cada vez más hostil y provocador de Javier. Señores, estas grabaciones no solo prueban la inocencia de mi clienta, dijo Thornton, reproduciendo los fragmentos más relevantes, sino que también revelan un patrón sistemático de acoso y abuso de autoridad por parte del sargento Mendoza. Sarah Collins complementó la presentación con un análisis detallado de los registros de Teresa en Seguridad Nacional. Su señoría, estamos hablando de una mujer que ha dedicado 15 años de su vida a proteger este país, dijo, mostrando certificados de mérito, cartas de reconocimiento de sus superiores y registros impecables de conducta profesional. Una persona con esta trayectoria de dedicación al servicio público no se convierte de repente en una delincuente que amenaza a los policías sin provocación. Pero José Manuel observaba toda la presentación de la defensa con una expresión que mezclaba aburrimiento fingido y desprecio mal disimulado. Ya había decidido el resultado del juicio incluso antes de escuchar el primer argumento, y cada prueba favorable a Teresa era interpretada a través del filtro distorsionado de su conspiración con Javier. Cuando Thornton presentó las grabaciones, José Manuel no las escuchó como prueba de inocencia, sino como un sofisticado intento de manipular el sistema judicial mediante grabaciones que podrían haber sido editadas o sacadas de contexto. La presentación de la acusación fue una obra maestra de manipulación retórica. El fiscal, influenciado por la versión de Javier y por los documentos falsificados que se habían introducido en el proceso, pintó a Teresa como una funcionaria corrupta que había utilizado su cargo para intimidar a policías honestos. Señores del jurado, dijo con teatral convicción, Teresa Martínez representa todo lo que está mal en el abuso de poder en nuestro gobierno. Ella cree que su posición en seguridad nacional le da derecho a estar por encima de la ley, a amenazar a aquellos que intentan hacer cumplir esa misma ley. Javier tomó el estrado con la confianza de alguien que había ensayado su testimonio cientos de veces. Describió los abordajes como procedimientos rutinarios basados en sospechas legítimas, pintando a Teresa como una mujer violenta e incontrolable que había escalado una situación sencilla hasta convertirla en un enfrentamiento peligroso. Cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto emocional, y consiguió proyectar la imagen de un policía dedicado que había quedado traumatizado por la experiencia de ser amenazado en el cumplimiento de su deber. Teresa observaba el testimonio de Javier con una mezcla de horror y fascinación. Era como ver a un consumado artista de la mentira en plena actuación, transformando la ficción en realidad mediante el puro poder de la convicción teatral. Podía ver cómo algunos miembros del jurado se iban convenciendo poco a poco de la versión de Javier, y cómo sus expresiones pasaban del escepticismo inicial a una creciente simpatía por el policía que se presentaba como víctima. Cuando finalmente llegó el momento de que José Manuel dictara sentencia, Teresa aún conservaba una pizca de esperanza. Las pruebas presentadas por su defensa eran incontestables, las grabaciones eran claras, y su reputación profesional hablaba por sí sola. Sin duda, un juez experimentado sería capaz de ver a través de las mentiras de Javier y reconocer la injusticia que se había cometido contra ella. José Manuel se levantó lentamente, con una expresión grave que le daba un aire de sabiduría judicial que apenas disimulaba la satisfacción que sentía por estar a punto de cumplir su parte en la conspiración. Tras considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, comenzó, con voz cargada de falsa autoridad, este tribunal ha llegado a una conclusión sobre la culpabilidad de la acusada Teresa Martínez. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento antes de pronunciar las palabras que destruirían la vida de Teresa. Condeno a la acusada Teresa Martínez a 3 años de prisión por amenaza grave a la autoridad policial y abuso de poder público. Ordeno también la suspensión inmediata e indefinida de sus funciones en la seguridad nacional, así como la pérdida de todos los beneficios y privilegios asociados al cargo. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Teresa, pero José Manuel las pronunciaba con la satisfacción de alguien
pensarían que creía estar haciendo justicia, cuando en realidad estaba perpetrando una de las mayores injusticias de su carrera judicial. Teresa se levantó de un salto, con el mundo girando a su alrededor como si la realidad hubiera perdido toda coherencia. «Esto es una farsa, una injusticia absoluta», gritó, con la voz resonando en la sala del tribunal, en una explosión de indignación que años de entrenamiento en autocontrol no pudieron contener. Había entrado en ese tribunal como una ciudadana respetable que confiaba en el sistema judicial y salía como una criminal condenada por delitos que solo existían en la imaginación distorsionada de hombres corrompidos por los prejuicios y la sed de poder. Pero José Manuel ya estaba golpeando el martillo con excesiva fuerza, y el sonido resonó en la sala como el toque de difuntos para la fe de Teresa en el sistema al que había servido con lealtad durante toda su vida adulta. El juicio había terminado, pero las consecuencias de aquella injusticia monumental apenas comenzaban a desarrollarse, y ni Javier ni José Manuel tenían la menor idea de la tormenta que habían desatado al subestimar la determinación de una mujer que había dedicado toda su vida a luchar contra la injusticia en todas sus formas. La celda de la Penitenciaría Federal de Alderson era un cubo de hormigón de 3 metros por 2, pintado de un color beige que se había descolorido con los años hasta convertirse en un tono indefinible entre el amarillo sucio y el gris desesperanzado. Teresa Martínez pasó las primeras 72 horas de su encarcelamiento sentada en la estrecha cama de metal, mirando fijamente la pared de enfrente, mientras su mente procesaba lentamente la magnitud de la injusticia que se había abatido sobre su vida. El impacto inicial de la condena había dado paso a un dolor profundo y visceral, como si algo fundamental dentro de ella hubiera sido arrancado y hubiera dejado un vacío que latía con cada golpe de su corazón. Durante 15 años, Teresa había construido su identidad en torno a la creencia inquebrantable de que el sistema de justicia, a pesar de sus imperfecciones, funcionaba para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Había dedicado su carrera a servir a ese sistema, trabajando incansablemente para defender los valores democráticos y garantizar que la ley se aplicara de manera justa e imparcial. Ahora, sentada en aquella fría celda, se enfrentaba a la devastadora realidad de que el mismo sistema al que había servido con lealtad la había traicionado de la forma más cruel y calculadora posible. Las primeras semanas en prisión fueron un infierno psicológico que puso a prueba cada fibra de su resistencia mental. Teresa siempre había sido una mujer de acción, acostumbrada a controlar las situaciones y resolver los problemas mediante una planificación estratégica y una ejecución meticulosa. La impotencia forzada de la vida carcelaria era una tortura especialmente refinada para alguien con su temperamento y trayectoria profesional. Pasaba horas interminables recordando cada detalle del juicio, analizando dónde había fallado su defensa, preguntándose si podría haber hecho algo diferente para evitar ese destino. Fue durante una noche particularmente sombría, aproximadamente un mes después de su detención, cuando algo fundamental cambió dentro de Teresa. Había pasado todo el día reviviendo la expresión de satisfacción en el rostro de José Manuel cuando pronunció la sentencia, y el recuerdo de esa sonrisa sutil pero inconfundible despertó una ira que comenzó como una pequeña brasa en su pecho y gradualmente se convirtió en una llama que consumió toda la tristeza y la autocompasión que había sentido hasta entonces. Ya no era la rabia impotente de los primeros días, era algo más frío, más calculado, más peligroso. Teresa comenzó a utilizar sus habilidades de análisis estratégico para diseccionar sistemáticamente todo lo que le había sucedido. Revisó cada interacción con Javier, cada momento del juicio, cada expresión facial de José Manuel, buscando patrones y conexiones que inicialmente había pasado por alto. Poco a poco, la imagen de una conspiración deliberada comenzó a surgir con claridad cristalina. La coordinación entre las acciones de Javier y las decisiones de José Manuel era demasiado perfecta para ser una coincidencia, y Teresa se dio cuenta de que había sido víctima no de un error del sistema, sino de una manipulación calculada por hombres que habían pervertido sus posiciones de autoridad para satisfacer motivaciones personales. La red de contactos que Teresa había cultivado durante sus 15 años en Seguridad Nacional no la había olvidado. Marcus Thompson, su antiguo compañero y actual director adjunto de Operaciones Especiales, la visitó 3 meses después de su detención, con noticias que confirmaron sus peores sospechas. Teresa, le dijo, con voz cargada de indignación y tristeza, hemos descubierto algunas cosas sobre tu caso que debes saber. Javier Mendoza y José Manuel Rodríguez eran compañeros de la universidad. Mantuvieron contacto regular a lo largo de los años, y hay registros telefónicos de múltiples conversaciones largas entre ellos en los días previos a su juicio. La confirmación de que sus sospechas eran correctas fue a la vez
validante y devastadora. Por un lado, saber que no se había vuelto loca, que realmente había sido víctima de una conspiración, le trajo un sentimiento de alivio. Por otro lado, darse cuenta de que dos hombres habían destruido deliberadamente su vida por motivos tan triviales como el prejuicio racial y la ambición personal despertó en ella un sed de justicia que rápidamente se convirtió en algo más oscuro y peligroso. Marcus también trajo noticias sobre cómo había sido recibida su condena dentro de Seguridad Nacional. Nadie cree que seas culpable, Teresa. Tus subordinados están indignados. Tus superiores están cuestionando la legitimidad del proceso y hay una investigación interna en curso sobre posibles irregularidades en el caso. Pero también trajo la devastadora noticia de que, independientemente de las sospechas internas, el sistema legal no ofrecía recursos fáciles para revocar su condena sin pruebas concretas de mala conducta judicial. Fue en ese momento cuando Teresa tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente el curso de su vida. Si el sistema legal no podía o no quería corregir la injusticia que había sufrido, ella encontraría otros medios para garantizar que Javier y José Manuel pagaran por lo que habían hecho. Durante sus años en Seguridad Nacional, había aprendido que existían formas de resolver problemas que operaban fuera de los canales oficiales, métodos que, aunque técnicamente ilegales, a veces eran la única forma de garantizar que se hiciera justicia. Teresa comenzó a desarrollar un plan con la misma meticulosidad que había aplicado a las operaciones más complejas de su carrera. Trazó las rutinas de Javier y José Manuel a partir de la información que consiguió obtener de contactos aún leales, identificó sus vulnerabilidades personales y profesionales y comenzó a reclutar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo una operación que demostraría a ambos que habían subestimado gravemente con quién estaban tratando. La transformación de Teresa de víctima a vengadora no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual y doloroso que implicó el abandono de principios y valores que había mantenido durante toda su vida adulta. Sabía que estaba cruzando líneas morales que nunca había imaginado cruzar, pero el dolor de la injusticia que había sufrido era mayor que cualquier consideración ética. Javier y José Manuel le habían declarado la guerra cuando decidieron destruir su vida por motivos tan despreciables, y Teresa Martínez nunca había perdido una guerra en su vida. El plan que ideó era ambicioso y peligroso, e implicaba recursos de la Seguridad Nacional que serían difíciles de justificar si se descubrían. Pero Teresa había pasado 15 años construyendo relaciones y acumulando favores dentro de la organización, y descubrió que muchos de sus colegas estaban dispuestos a correr riesgos importantes para ayudarla a obtener justicia. Ellos también se habían sentido indignados por la forma en que la habían tratado y veían su situación como un ataque no solo contra ella personalmente, sino contra los valores y principios que todos habían jurado defender. 6 meses en prisión habían transformado a Teresa de una respetable funcionaria pública en una estratega implacable, decidida a demostrar que algunas personas son demasiado peligrosas como para cruzarse en su camino impunemente. Había perdido su fe en el sistema, su posición profesional y su reputación, pero había ganado algo potencialmente más poderoso, una determinación absoluta de garantizar que Javier y José Manuel descubrieran que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando el sistema oficial no las aplica. La operación de rescate de Teresa de la Penitenciaría Federal de Alderson fue una demostración de precisión militar que rivalizaba con las misiones más complejas que había coordinado durante sus años en Seguridad Nacional. A las 3 de la madrugada de un brumoso martes de octubre, cuando una espesa niebla cubría los terrenos de la prisión como un manto fantasmal, 6 agentes especiales vestidos completamente de negro se materializaron en las sombras del perímetro exterior como apariciones nacidas de la propia oscuridad. Marcus Thompson había orquestado cada detalle de la operación con la meticulosidad de alguien que sabía que un solo error podría suponer no solo el fracaso de la misión, sino la destrucción de las carreras de todos los involucrados. Los agentes habían estudiado los patrones de patrullaje de los guardias durante semanas, habían mapeado cada cámara de seguridad e identificado cada punto vulnerable del sistema de vigilancia de la prisión. Utilizando equipos de última generación prestados de los arsenales de seguridad nacional, neutralizaron los sistemas electrónicos con una precisión que habría impresionado incluso a los hackers más sofisticados. Los guardias fueron incapacitados con gas somnífero administrado a través del sistema de ventilación, una técnica que garantizaba que nadie resultara herido de forma permanente, pero que todos dormirían profundamente durante las siguientes 6 horas. Teresa se despertó en su celda cuando sintió una mano suave pero firme tocándole el hombro. Por un momento, todavía atrapada entre el sueño y la
la realidad, pensó que estaba alucinando, pero cuando vio el rostro familiar de Jake Morrison, uno de sus antiguos subordinados directos, supo que su liberación ya no era una fantasía desesperada, sino una realidad tangible. «Jefa», dijo él con voz cargada de emoción y determinación, «hemos venido a buscarla. Es hora de irse a casa». Las lágrimas que corrían por el rostro de Teresa en ese momento no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud mezclada con un ansia de venganza que había crecido como un cáncer durante los meses de prisión. La fuga se llevó a cabo con una eficiencia que demostraba el nivel de planificación que había habido. En menos de 15 minutos, Teresa estaba fuera de la prisión y de camino a una casa segura, situada en una zona rural a 2 horas de distancia. Durante el viaje, Marcus le explicó cómo habían conseguido movilizar recursos y personal para la operación sin despertar sospechas dentro de la organización. «No fue difícil encontrar voluntarios», dijo con una sonrisa sombría. «Todo el mundo sabe que te han hecho una injusticia y hay mucha gente dispuesta a correr riesgos para enderezar esta situación». Javier Mendoza estaba disfrutando de un café matutino particularmente satisfactorio en Café Luna, su restaurante favorito en el centro de la ciudad, cuando su vida cambió para siempre. Había adquirido la costumbre de desayunar allí todos los martes, saboreando no solo los cruasanes recién hechos y el café aromático, sino también la sensación de satisfacción que sentía cada vez que pensaba en Teresa, pudriéndose en una celda. Para él, esos momentos matutinos representaban la dulce venganza de un hombre que había conseguido poner en su sitio a una criminal arrogante. 4 hombres se acercaron a su mesa con la naturalidad de clientes habituales, pero Javier se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal al notar la sutil coordinación de sus movimientos. Antes de que pudiera reaccionar o gritar pidiendo ayuda, una aguja hipodérmica se le clavó discretamente en el cuello y un potente sedante comenzó a correr por sus venas. Sus últimos momentos de conciencia estuvieron marcados por la terrible percepción de que su persecución sistemática de Teresa había despertado fuerzas que nunca había imaginado que ella pudiera movilizar. José Manuel Rodríguez estaba relajándose en la piscina climatizada de su mansión suburbana, disfrutando de lo que creía que sería una tranquila tarde de domingo. El agua tibia y los rayos de sol que se filtraban a través de los árboles creaban una atmósfera de serenidad que contrastaba fuertemente con la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida. Había pasado los últimos meses saboreando discretamente su victoria sobre Teresa, satisfecho con la forma en que había logrado manipular el sistema judicial para destruir a una mujer que representaba todo lo que él secretamente envidiaba y despreciaba. La invasión de su propiedad fue tan repentina y precisa que José Manuel pensó inicialmente que estaba soñando. 6 figuras enmascaradas surgieron simultáneamente de diferentes puntos alrededor de la piscina, moviéndose con una sincronización que indicaba un entrenamiento militar avanzado. Su esposa, María, que estaba leyendo una revista en la silla cercana, fue rápidamente silenciada con un paño empapado en sedante, asegurando que tampoco sufriría daños físicos, pero que permanecería inconsciente el tiempo suficiente para que la operación se completara. El cobertizo abandonado donde Teresa reunió a sus 2 verdugos era una estructura industrial en ruinas situada en una zona deteriorada de la ciudad, el tipo de lugar donde los gritos no se oirían y donde la presencia de vehículos extraños no despertaría la curiosidad. Cuando Javier y José Manuel finalmente recuperaron la conciencia, se encontraron atados a sillas de metal, con las manos y los pies firmemente sujetos con ataduras profesionales que hacían completamente inútil cualquier intento de fuga. La iluminación del cobertizo era deliberadamente dramática. Un único foco creaba un círculo de luz alrededor de las sillas, dejando el resto del espacio sumido en una oscuridad amenazante. Teresa emergió lentamente de la oscuridad como una figura mitológica de la venganza, sus pasos resonando en el frío cemento mientras se acercaba a los 2 hombres que habían destruido su vida. Se había vestido completamente de negro, no por dramatismo, sino porque quería que la vieran como la personificación de las consecuencias que habían ignorado cuando decidieron conspirar contra ella. ¿Se acuerdan de mí, caballeros?, preguntó, con una voz cargada de una frialdad que ninguno de los 2 había imaginado que poseía. El miedo en los ojos de Javier y José Manuel era palpable y delicioso para Teresa. Durante meses había fantaseado con ese momento, imaginando cómo sería enfrentarse cara a cara a los hombres que habían pervertido el sistema judicial para satisfacer sus propios prejuicios y ambiciones. Verlos reducidos a víctimas indefensas, experimentando por primera vez en sus vidas la sensación de impotencia absoluta, le proporcionaba una satisfacción que era a la vez
tóxica e irresistible. Van a hacer dos cosas muy sencillas, dijo Teresa, caminando lentamente alrededor de las sillas, como un depredador rodeando a su presa. Primero, van a transferir $55,000 a una cuenta que les facilitará mi socio. Consideren esto como una compensación por los meses de salario que he perdido debido a su pequeña conspiración. Hizo una pausa para permitir que el significado de sus palabras calara hondo en sus mentes. Segundo, y más importante, confesaréis públicamente que mi juicio fue una farsa orquestada, que fabricasteis pruebas y manipulasteis testimonios para garantizar mi condena. José Manuel intentó mantener un atisbo de dignidad judicial, incluso en su desesperada situación. «¡Teresa! ¡Te has vuelto completamente loca!», exclamó con la voz temblorosa entre la indignación y el terror. «¡Esto es secuestro! Estás cometiendo delitos federales que te costarán décadas de cárcel». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se dio cuenta de la amarga ironía de invocar la ley después de haberla pervertido tan completamente en el juicio de Teresa. La respuesta de Teresa estaba cargada con todo el veneno que se había acumulado en su alma durante los meses de injusticia. «¿Y lo que me habéis hecho vosotros es justicia?», replicó ella, con la voz cortando el aire como una cuchilla afilada. «Habéis destruido mi vida, mi carrera, mi reputación, todo basándoos en mentiras y prejuicios. Ahora descubrirán lo que es ser víctimas de un sistema que funciona en su contra». Se inclinó hacia José Manuel, con los ojos brillando con una intensidad que le hizo retroceder instintivamente. Pensaron que podían destruir a una mujer negra con impunidad, que no tendría los recursos ni la determinación para defenderme. Se equivocaron. Ambos hombres aceptaron rápidamente las demandas de Teresa, con voces temblorosas que expresaban una disposición desesperada a hacer lo que fuera necesario para escapar de aquella situación. Prometieron transferir el dinero inmediatamente y organizar una confesión pública completa en el plazo de una semana. Su bravuconería y arrogancia se habían evaporado por completo ante la constatación de que estaban completamente a merced de una mujer que no tenía nada que perder y todo que ganar con su destrucción. Cuando finalmente fueron liberados, Javier y José Manuel salieron del almacén como hombres profundamente cambiados por la experiencia. Por primera vez en sus vidas, habían experimentado el miedo genuino a alguien con poder real sobre sus destinos, y esa experiencia había sacudido fundamentalmente sus percepciones sobre cómo funcionaba el mundo. Pero Teresa había subestimado su capacidad para racionalizar su propia victimización y transformar el miedo en ira renovada. La semana que siguió al secuestro en el almacén abandonado fue una montaña rusa emocional para Teresa Martínez. Había experimentado una satisfacción embriagadora al ver el terror en los ojos de Javier y José Manuel, hombres que se habían mostrado tan arrogantes e implacables cuando tenían el poder del sistema a su favor. Ahora por fin habían probado el amargo sabor de la impotencia, y Teresa se deleitaba con el recuerdo de cómo les temblaba la voz cuando prometieron cumplir sus exigencias. Durante esos 7 días, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría recuperar su vida y su dignidad sin tener que recurrir a la violencia que había caracterizado su búsqueda de justicia. Teresa pasó esos días en una casa segura en las montañas de Virginia, un refugio aislado que sus aliados en seguridad nacional habían preparado para mantenerla escondida mientras esperaba que se cumpliera el acuerdo. La propiedad era rústica pero cómoda, rodeada de densos bosques que ofrecían privacidad absoluta y una sensación de paz que no había experimentado en meses. Por las mañanas, caminaba por los sinuosos senderos que atravesaban la propiedad, tratando de asimilar los cambios fundamentales que se habían producido en su personalidad y sus valores. Por la tarde, seguía obsesivamente las noticias locales, esperando ver los titulares que anunciarían la confesión pública de Javier y José Manuel. Marcus Thompson la visitaba a diario para informarle de los movimientos de sus dos verdugos y asegurarse de que los canales de comunicación permanecían abiertos por si decidían cumplir sus promesas. «Están nerviosos», le informó Marcus durante una de esas visitas, «pero aún no han dado ningún paso hacia la confesión. Javier está visiblemente agitado y José Manuel ha cancelado todas sus audiencias públicas de esta semana». Teresa escuchaba esta información con creciente aprensión. Su instinto entrenado como analista de inteligencia le alertaba de la posibilidad de que los dos hombres estuvieran planeando una traición. Fue el viernes por la mañana, exactamente una semana después del secuestro, cuando llegó la devastadora noticia a través de una llamada urgente de Marcus.
Su voz estaba cargada de ira y decepción cuando dijo: «Teresa, nos han traicionado». En lugar de confesar, Javier y José Manuel han acudido directamente a la Policía Federal y han relatado todo el secuestro. Hay órdenes de arresto contra ti y contra todos los que participamos en la operación. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el sonido de la respiración entrecortada de Teresa mientras asimilaba la magnitud de la traición. La comprensión de que Javier y José Manuel habían elegido la confrontación en lugar de la reconciliación golpeó a Teresa como un huracán emocional. Durante esa semana de esperanza, había permitido que una parte de sí misma creyera que tal vez podría resolver la situación sin más violencia, que tal vez la demostración de poder en el cobertizo sería suficiente para obligarlos a hacer lo correcto. Pero su decisión de denunciarla reveló que no habían aprendido nada sobre las consecuencias de subestimar su determinación y que aún creían que el sistema los protegería de cualquier represalia. La llamada telefónica que Teresa le hizo a Javier esa tarde estaba cargada de una frialdad glacial que habría cristalizado el aire a su alrededor si hubiera sido físicamente posible. Cuando él contestó, su voz ya temblaba incluso antes de que ella pronunciara la primera palabra, como si instintivamente supiera que había desencadenado algo que ya no podía controlar. «Javier», dijo ella, pronunciando cada sílaba con precisión quirúrgica, «habéis tomado la decisión equivocada. Os ofrecí una salida civilizada, una oportunidad de resolver esto como adultos racionales, pero habéis elegido la guerra». Javier intentó balbucear una justificación, con la voz delatando el miedo que había crecido en su interior durante toda la semana. «Teresa, tienes que entender nuestra posición. No podíamos admitir crímenes que quizá no hayamos cometido. Teníamos que proteger nuestras carreras, nuestras familias». Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Una racionalización desesperada de hombres que habían elegido proteger sus mentiras en lugar de afrontar la verdad sobre sus actos. La respuesta de Teresa cortó sus excusas como una cuchilla afilada. «¿Proteger a vuestras familias?», repitió, con la voz cargada de una promesa sombría que hizo que Javier tragara saliva involuntariamente. «Es interesante que mencionen a sus familias, porque ahora descubrirán de lo que soy realmente capaz cuando personas a las que considero enemigos deciden escalar una situación que podría haberse resuelto pacíficamente». Hizo una pausa para permitir que la implicación de sus palabras penetrara completamente en sus mentes aterrorizadas. Querían guerra, caballeros. Ahora la tendrán. La operación que Teresa orquestó durante los 3 días siguientes fue una demostración de planificación estratégica y ejecución táctica que rivalizaba con las misiones más complejas de su carrera en seguridad nacional. Movilizó una red de agentes leales que estaban dispuestos a correr riesgos extraordinarios, no solo por lealtad personal hacia ella, sino por indignación genuina ante la injusticia que había sufrido. Cada miembro del equipo entendía que estaban cruzando importantes líneas legales y éticas, pero también comprendían que Teresa había sido empujada más allá de cualquier punto de retorno racional por hombres que habían abusado sistemáticamente de sus posiciones de poder. La información que recopilaron sobre las familias de Javier y José Manuel fue meticulosa y exhaustiva. Trazaron las rutinas escolares de los hijos, los horarios de trabajo de las esposas, los patrones de movimiento de los padres ancianos e identificaron los momentos de mayor vulnerabilidad en los que cada miembro de la familia estaría aislado y susceptible de ser abordado de forma coordinada. Teresa sabía que estaba llevando la situación a un nivel que potencialmente pondría en peligro a personas inocentes, pero la traición de Javier y José Manuel había destruido cualquier rastro de misericordia que pudiera sentir por ellos o por sus allegados. La ejecución de la operación fue simultánea y devastadoramente eficaz. A las 3 de la tarde de un soleado lunes, cuando las familias seguían con su rutina habitual, completamente ajenas a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas, 12 equipos diferentes se movieron con precisión militar para capturar a todos los miembros de las familias Mendoza y Rodríguez. Sofía, la hija de 8 años de Javier, fue sacada discretamente de su colegio privado por agentes que se hicieron pasar por familiares, mientras que su esposa Carmen fue abordada en el aparcamiento del centro comercial donde trabajaba como gerente de tienda. José Manuel perdió simultáneamente a su esposa María, que fue sacada de su clase matutina de pilates, a sus 2 hijos adolescentes, que fueron interceptados de camino a la universidad, y a sus padres ancianos, que fueron evacuados de su residencia de ancianos por supuestos funcionarios del gobierno durante un simulacro de emergencia fabricado. Cada secuestro se llevó a cabo con tal profesionalidad que las víctimas no se dieron cuenta inicialmente de que estaban siendo secuestradas, creyendo que las llevaban a lugares seguros debido a algún tipo de amenaza
no especificada. Las llamadas telefónicas que Javier y José Manuel recibieron esa tarde fueron momentos que redefinirían para siempre su percepción del poder, la vulnerabilidad y las consecuencias. Cuando Javier escuchó la voz temblorosa y aterrorizada de su hija diciendo: «Papá, unos hombres desconocidos me han cogido en el colegio y dicen que tú sabes por qué estoy aquí», sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Darse cuenta de que Teresa había llevado la situación a un nivel que ponía a su familia en peligro directo fue como recibir un rayo, una revelación devastadora de que había subestimado por completo tanto su determinación como sus recursos. José Manuel experimentó un colapso emocional similar cuando recibió la llamada de su esposa María, con la voz quebrada por el miedo mientras le suplicaba: «Manuel, por favor, haz lo que quieren. No sé dónde estoy, pero dicen que tú entiendes lo que está pasando. Por favor, solo haz lo que te piden». La culpa que sintió en ese momento fue abrumadora. La percepción de que sus acciones habían puesto en peligro a personas que amaba era una tortura psicológica para la que ningún entrenamiento ni experiencia le había preparado. Teresa había cruzado una línea sin retorno, y lo sabía, pero la traición de Javier y José Manuel había destruido cualquier posibilidad de resolución pacífica, y ahora estaba comprometida con un curso de acción que solo podía terminar con la destrucción total de uno de los bandos del conflicto. La segunda confesión de Javier Mendoza y José Manuel Rodríguez fue transmitida en directo a todo el país una mañana de miércoles, que pasaría a la historia como uno de los momentos más extraordinarios de la justicia estadounidense. Sentados uno al lado del otro en una mesa improvisada en el estudio principal de la cadena de televisión CNN, los dos hombres parecían sombras de lo que habían sido solo unas semanas antes. Javier, que en otro tiempo había sido un policía confiado y arrogante, estaba visiblemente delgado, con profundas ojeras que delataban noches de insomnio, terror y culpa. José Manuel, que siempre se había presentado como un juez digno y respetable, ahora temblaba visiblemente, con las manos temblorosas, sosteniendo un vaso de agua que bebía compulsivamente entre frases. El periodista Anderson Cooper conducía la entrevista con la seriedad que exigía la situación, pero ni siquiera su experiencia profesional con historias extraordinarias lo había preparado para presenciar una confesión tan devastadora y exhaustiva. «Señores», comenzó, con voz cargada de gravedad, «están afirmando públicamente que conspiraron para incriminar falsamente a Teresa Martínez, una alta funcionaria de seguridad nacional. ¿Pueden explicar en detalle cómo se orquestó esta conspiración?» El silencio que siguió estuvo cargado de tensión, como si el peso de toda la verdad estuviera a punto de derrumbarse sobre el país. Javier fue el primero en hablar, con la voz quebrada en varios momentos mientras relataba los sórdidos detalles de su obsesión con Teresa. Yo perseguí a Teresa Martínez por motivos personales y racistas», confesó, con cada palabra arrancada de su garganta como si fuera vidrio molido. «Estaba celoso de su éxito, de su coche, de su posición. Una mujer negra conduciendo un Lamborghini me molestaba profundamente y utilicé mi autoridad policial para humillarla». Sus lágrimas eran sinceras, nacidas no solo del miedo por su familia secuestrada, sino también del enfrentamiento forzado con la fealdad de sus propios prejuicios. José Manuel completó la confesión con detalles sobre cómo había manipulado el sistema judicial para garantizar la condena de Teresa. «Javier y yo somos amigos desde la universidad», dijo con la voz temblorosa por la emoción y el terror. «Cuando me contó el caso, accedí a garantizar que fuera condenada, independientemente de las pruebas. Falsificamos documentos, coordinamos testimonios y yo conduje el juicio de forma completamente parcial. La confesión fue como una bomba que estalló en la escena política nacional, revelando un nivel de corrupción que sacudió la confianza pública en el sistema judicial. Las ondas de choque de la confesión se extendieron instantáneamente por todo el país. Teresa veía la transmisión desde su casa segura, con sentimientos que oscilaban entre la satisfacción y una profunda melancolía que no había anticipado. Durante meses había fantaseado con ese momento, ver a Javier y José Manuel enfrentarse por fin públicamente a la verdad sobre sus actos criminales. Pero ahora que estaba sucediendo, descubrió que la venganza tenía un sabor más amargo de lo que había imaginado. La victoria estaba indisolublemente ligada al conocimiento de que se había convertido en algo que nunca pensó que sería, alguien dispuesta a utilizar tácticas extremas para alcanzar sus objetivos. El proceso legal que siguió fue sorprendentemente rápido, acelerado por la intensa presión pública y las pruebas irrefutables proporcionadas por las confesiones televisadas. La Corte Suprema Federal convocó una sesión de emergencia para revisar el caso de Teresa y en 72 horas su condena fue oficialmente anulada. El presidente del tribunal,
al anunciar la decisión, habló con una indignación poco habitual en los pronunciamientos judiciales oficiales. Este caso representa una de las perversiones más graves de la justicia que ha presenciado este tribunal. Teresa Martínez ha sido víctima de una conspiración sistemática que socava los propios cimientos de nuestro sistema legal. La audiencia de sentencia de Javier y José Manuel tuvo lugar solo 2 semanas después, en una sala del tribunal repleta de periodistas, funcionarios gubernamentales y ciudadanos indignados que querían ser testigos de que finalmente se hacía justicia. La jueza encargada del caso, una mujer experimentada llamada Sandra Williams, no ocultó su repugnancia por las acciones de los 2 hombres. Señores Mendoza y Rodríguez, dijo, con su voz resonando en la sala silenciosa, no solo cometieron delitos contra Teresa Martínez, sino que atacaron la integridad de todo el sistema de justicia estadounidense. Sus acciones representan todo lo que está mal en el abuso del poder institucional. La sentencia de 7 años de prisión para cada uno fue recibida con aplausos en la galería, pero Teresa, que observaba desde el fondo de la sala, solo sentía un extraño vacío donde debería haber estado la satisfacción. Había conseguido todo lo que quería, su inocencia demostrada, sus perseguidores castigados, su reputación restaurada, pero el proceso para alcanzar esa justicia había cambiado algo fundamental en su interior. La había obligado a comprometer principios que había valorado durante toda su vida. En los días que siguieron a la sentencia, Teresa fue bombardeada con ofertas de entrevistas, propuestas de libros y contratos cinematográficos sobre su extraordinaria historia. Los medios de comunicación la retrataban como una heroína que había luchado contra la corrupción sistémica y había vencido, una narrativa que, aunque técnicamente precisa, omitía convenientemente los métodos extremos que había utilizado para alcanzar la victoria. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la injusticia, pero solo ella sabía el precio real que había pagado por esa victoria. La liberación de las familias de Javier y José Manuel se produjo simultáneamente con la sentencia, lo que demostró que Teresa era una mujer de palabra, incluso en sus acciones más extremas. Sofía Mendoza se reunió con su padre en una base militar segura. María Rodríguez regresó a casa ilesa y todos los demás miembros de las familias fueron liberados sin lesiones físicas. Pero Teresa sabía que los traumas psicológicos del secuestro permanecerían con ellos para siempre, especialmente con los niños que se habían visto obligados a experimentar un terror incomprensible debido a las acciones de sus padres. El encuentro final entre Teresa y sus víctimas tuvo lugar cuando ella visitó la prisión donde Javier y José Manuel estaban cumpliendo sus condenas. Era algo que tenía que hacer, una forma de cerrar el círculo de venganza que había dominado su vida durante los últimos meses. Cuando entró en la sala de visitas, ambos hombres parecían haber envejecido décadas en cuestión de semanas. La cárcel había destrozado por completo la arrogancia que una vez definió sus personalidades. Se metieron con la mujer negra equivocada, dijo Teresa, y sus palabras resonaron en la pequeña y austera sala. Creyeron que podían destruirme porque era diferente, porque no pertenecía a su club. Ahora saben lo que pasa cuando subestiman a alguien que tiene los recursos y la determinación suficientes para defenderse. No había triunfo en su voz, solo una profunda tristeza por lo que todos se habían convertido. Javier levantó la vista por primera vez desde que ella había entrado, y sus siguientes palabras la perseguirían para siempre. Has conseguido lo que querías, Teresa, pero mira en lo que te has convertido. Te has convertido en todo lo que decías que odiabas. Alguien que usa el poder para destruir vidas inocentes. Las palabras golpearon a Teresa como balas, porque contenían una verdad que había intentado evitar afrontar. Su victoria era completa, pero el precio había sido su propia alma. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que siempre había jurado combatir, y esa percepción sería más dolorosa que cualquier injusticia que Javier y José Manuel pudieran haberle infligido. Cuando salió de la cárcel esa tarde, Teresa sabía que, aunque había ganado la guerra, había perdido algo mucho más preciado en el proceso, su propia identidad moral. Se había hecho justicia, pero el sabor de la victoria era indistinguible del sabor de las cenizas. Teresa Martínez salió de la prisión estatal en una fría mañana de diciembre, llevando solo una pequeña maleta con las pocas pertenencias personales que había acumulado durante su estancia. El viento cortante que barría el patio de la prisión parecía simbolizar la frialdad que se había instalado permanentemente en su alma durante los meses de planificación y ejecución de su elaborada venganza. 3 días después de su aparente victoria total sobre Javier y José Manuel, cuando debería estar saboreando el dulce
dulce sabor de la justicia restaurada, Teresa se encontró de nuevo esposada y siendo conducida por los mismos pasillos que había recorrido como víctima de la injusticia. La investigación federal sobre los secuestros había sido implacable y meticulosa, llevada a cabo por agentes que no tenían lealtad personal hacia Teresa ni simpatía por su causa. Durante semanas habían rastreado cada movimiento de su operación, entrevistado a todas las personas involucradas y construido lentamente un caso irrefutable contra ella y su red de cómplices en seguridad nacional. Marcus Thompson, Jake Morrison y otros 4 agentes leales que habían arriesgado sus carreras para ayudarla también fueron arrestados, y sus rostros aparecieron en las portadas de los periódicos como ejemplos de cómo la corrupción podía extenderse incluso entre aquellos que debían proteger la ley. El juicio de Teresa fue una experiencia surrealista que la obligó a enfrentarse a la complejidad moral de sus acciones de una manera que nunca había imaginado. Sentada en el banquillo de los acusados, escuchaba a los fiscales federales describir sus delitos con la misma indignación que ella había sentido cuando Javier y José Manuel conspiraron contra ella. La ironía no escapaba a su aguda percepción. La juzgaban por utilizar métodos ilegales para combatir la ilegalidad, por convertirse en una delincuente en su búsqueda de la justicia. Su abogado intentó construir una defensa basada en circunstancias atenuantes y provocación extrema, pero incluso él parecía incómodo defendiendo acciones que, independientemente de su motivación, habían cruzado claramente líneas legales y éticas fundamentales. Cuando el juez dictó la sentencia de 2 años de prisión, Teresa sintió una compleja mezcla de alivio y amargura. Por un lado, estaba agradecida de que su castigo fuera relativamente leve, reconociendo que podría haber enfrentado décadas tras las rejas por los múltiples secuestros federales. Por otro lado, la realidad de que estaba siendo castigada nuevamente, esta vez legítimamente, por acciones que había tomado en respuesta a la injusticia original, parecía completar un ciclo cósmico cruel que convertía a las víctimas en villanos y a los héroes en criminales. Fue en ese momento de aparente derrota cuando Javier y José Manuel experimentaron su venganza final y más dulce. Desde el banco de los espectadores, donde se les había permitido presenciar el juicio debido a su condición de víctimas de los delitos de Teresa, se rieron abiertamente cuando se dictó la sentencia. «El mundo da vueltas», dijo Javier, y sus palabras resonaron en la sala del tribunal con una maliciosa satisfacción que revelaba que, a pesar de su propia caída, todavía era capaz de encontrar placer en el sufrimiento de Teresa. José Manuel asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por un triunfo tardío que no compensaba en absoluto sus propios 7 años de prisión, pero que al menos le ofrecía cierta satisfacción al saber que Teresa también pagaría un precio por sus actos extremos. La celda que Teresa ocupó durante su segundo período de encarcelamiento se convirtió en un lugar de profunda y dolorosa reflexión sobre las decisiones que había tomado y la persona en la que se había convertido. Durante las largas noches de insomnio, cuando el silencio de la prisión solo se veía roto por los sonidos lejanos de otras reclusas, lidiando con sus propios demonios, Teresa finalmente tuvo tiempo para enfrentarse honestamente a lo que se había convertido en el proceso de buscar justicia. Las frías y desnudas paredes de su celda se convirtieron en espejos implacables que reflejaban no solo su aspecto físico, sino también los cambios fundamentales en su carácter que había intentado ignorar durante los meses de planificación y ejecución de su venganza. La pregunta que la atormentaba más persistentemente no era si sus acciones habían estado justificadas por las circunstancias. Seguía creyendo que Javier y José Manuel merecían ser castigados por sus crímenes. La cuestión que le corroía el alma era si podría haber encontrado una forma diferente de alcanzar la justicia, una forma que no le exigiera abandonar los principios morales que habían guiado toda su vida. Quizás podría haber utilizado su posición en seguridad nacional para presionar por una investigación interna más agresiva, o movilizado recursos legales para exponer la conspiración a través de los canales oficiales. Quizás la paciencia y la persistencia habrían sido más eficaces que la violencia y la intimidación.